el otoño, el solsticio de otoño, Sí, señor. Donde poco a poco nos vamos encaminando hacia el invierno, hacia el análisis profundo. Algunas teorías dicen que es el análisis profundo, al no poder salir de tu casa de alguna manera. Ajá. Vos te haces un análisis, una introspección, que finalmente cuando aparece el equinoccio de invierno, este es el equinoccio el solsticio de invierno, vos de alguna manera empezás a acercarte a la luz, al calor, y es como una renovación de la vida. No voy a filosofar mucho, pero más o menos viene por ahí. Así es la historia. Bueno, pero la cosa del otoño, tranqui nomás, y bueno, como siempre digo, por suerte a veces algunos como yo tenemos el espacio de hablar de fútbol, que es de las cosas más importantes que ocurren en la vida, dentro de las menos importantes, que de alguna manera, es decir, nos permiten evadirnos de lo que es el desastre de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, y Trump, Irán, y Israel, y los otros días, yo esa parte geopolítica no la puedo entender mucho, cómo Israel bombardeó al Líbano, otro país, con total impunidad. Bueno, ahora Trump anunció que va a haber hay una especie de conversaciones por una semana, y eso va a permitir que se compromete a no atacar los lugares energéticos, las bases militares. Que es un crimen de guerra, según la... Obviamente, exactamente, pero entonces vos decís, bueno, eso hace que, por lo menos mirado desde el punto de vista de lo que se viene, que es el Mundial, capaz que cuando estemos cerca del Mundial haya una paz, o una tregua, o un cierto armisticio, o lo que se llama un conflicto de baja intensidad, y bueno, y no esté muriendo tantos civiles y gente joven. Pero bueno, así es la historia. Pero vamos un poco a lo nuestro. Cuénteme. Primero dar una noticia que para aquellos que nos hemos criado leyendo la revista El Gráfico, el viernes 20 de marzo falleció uno que fue director muchos años de la revista El Gráfico, que era Ernesto Cherkis Vialo. Murió a los 85 años, aparentemente aquejado de leucemia. Un periodista referente dentro de la Argentina, y de aquellos que nos acostumbramos a leer El Gráfico. Exacto. Yo siempre digo que yo empecé a leer la revista El Gráfico cuando yo tenía 7 años. ¿Ah? Y por ahí, en algún lugar de mi casa, tengo casi la colección completa. Así que bueno, la verdad que es una noticia triste, porque es lo que yo te decía la otra vuelta, no me acuerdo quién era fallecido la semana pasada, y yo te decía, es como que ciertas generaciones se van perdiendo, o ciertos referentes, o ciertas personas que eran, cuando falleció Marcelo Araujo. Que uno de alguna manera se crió, lo vio cuando era joven, más adulto, y todas esas generaciones se van perdiendo poco a poco. Tal vez le va a pasar lo mismo a los que tienen 20, 30 años cuando fallezcan los referentes del periodismo de ahora. Así que bueno, u otros deportistas, básicamente futbolistas. Pero bueno, eso te deja como una sensación de vacío, y obviamente lo que es el paso inexorable del tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más fructíferas. Yo te había anunciado ayer que iba a hablar de Peñarol, Nacional, los grupos de la Copa Libertadores, la selección uruguaya. Pero antes quería hacer referencia a que ya está la inscripción para participar de la Divisional B de la Copa de Clubes de OFI. Bien. Son 22 equipos en fase de grupos, y después hay 28 equipos que van a jugar partidos de ida y vuelta para acceder a esa fase de grupos. Después se van a formar 9 series de 4 equipos, donde clasificarán los 9 primeros y los 7 mejores segundos. La buena noticia para Carmelo es que Uruguayo está para participar en la fase de grupos. Bien. Reflexión: de 10 equipos que tenemos acá en Carmelo, solamente uno va a participar en el torneo de OFI. Muy poco.
A eso se suma que lamentablemente la Liga de Carmelo ni siquiera, creo, por la información que yo tengo, analizó participar en la Copa Nacional de Desarrollo de Ligas de OFI, que fue la primera edición este año, donde salió campeón Vergara 4-1, jugando de local, que fue este domingo, luego de que en el partido de ida había perdido con Paso de los Toros 2-1. Bueno, unas felicitaciones a la Liga de Vergara, que de alguna manera se animó a dar este paso, lo mismo que Paso de los Toros, prefirieron dar este paso a este torneo de promoción de ligas y no intervenir en el torneo de OFI, capaz que del torneo de OFI de selecciones, tal vez con mucho más costo, con mucho más traslados, y bueno, se la jugaron por esto. Y bueno, Vergara por primera vez sale campeón de un torneo nacional de la Copa Desarrollo de OFI, de selecciones. Y hablando también de OFI, este fin de semana se jugaron los partidos de vuelta de los cuartos de final. Fray Bentos nuevamente le volvió a ganar a Paysandú 3-1, un partidazo muy bien jugado por Fray Bentos, sobre todo en el primer tiempo, donde casi fue dominador absoluto del juego. No quiere decir que Paysandú no haya tenido la pelota o haya intentado algunas chances de gol, pero siempre era la sensación de que Fray Bentos, con muy buenos jugadores que tiene, realmente cada vez que atacaba era un problema para la selección de Paysandú. Yo creo que es un merecedor semifinalista. Ganó el global 5-2, nada más y nada menos contra Paysandú. Salto, adiós mi Salto, te dije un día mirando el último naranjal Salto. Exacto. De alguna manera tengo el corazoncito. Ganó 2-0 a Maldonado Interior. En la ida había ganado Maldonado Interior 1-0. Bueno, Salto yo creo que es una de las candidatas, sin duda. Después Durazno le ganó 3-1 a Palmira con un global de 5-2. Yo creo que es una actuación muy digna de Palmira. Sale vicecampeón en el torneo del Litoral. Le toca enfrentar una de las selecciones más complicadas en este momento, que es Durazno, una de las candidatas. Palmira tuvo sus altas y sus bajas, sobre todo jugando de local. Allá tuvo que tratar de remontar un 2-0 primario en Durazno, pero Palmira, como nos ha tenido siempre acostumbrado, es decir, hizo el mayor esfuerzo para clasificar, tanto de local como de visitante. Trató de revertir un resultado frente a una de las selecciones mejores que hoy por hoy hay en el torneo de OFI. Y finalmente Maldonado le ganó 3-1 a Colonia con un global de 5-3. Y bueno, y esto es lo mismo. Yo creo que Maldonado en los dos partidos fue superior a Colonia, más allá de que Colonia logró revertir ese 2-0 que tenía en el partido de ida en el Supichi, y logró empatar e ir con otras expectativas a jugar a San Carlos en el Maldonado, pero lamentablemente Maldonado ahí volvió a revertir o volvió a mostrar su superioridad en el juego frente a Colonia y termina ganando 3-1. Así que bueno, los partidos de semifinales van a ser nada más y nada menos que Fray Bentos, que viene muy entonado, con muchas ganas, campeón del Litoral, frente a Salto, campeón del Litoral Norte. Yo creo que va a valer la pena verlo. Y después Durazno con Maldonado. Así que bueno, yo siempre digo que el fútbol es extraordinario, y sobre todo en nuestro país. Todo lo que mueve el torneo del interior en las distintas regiones, litoral norte, litoral sur, el este, los cuartos de final, la semifinal, y bueno, va a ser la final de OFI. Digo, y después vamos a pasar al torneo de clubes de OFI. Fíjate vos que son casi 50 equipos que van a participar solamente en la Serie B de clubes. Es decir, donde van a participar clubes a lo largo y ancho del país. Así que eso es el fútbol vivo, eso es lo que hace que mueva. Y por otro lado, después vos tenés, por ejemplo, la Liga de Carmelo, son 10 equipos. Que ahora estaba leyendo que van a jugar el sábado creo que desde el mediodía. El último partido va a ser a las 22:10. 22:10. Sí, si uno se pone a pensar, medio disparatado el horario, pero estamos hablando más o menos
unas 200 personas jugando al fútbol, solamente en primera, o estando participando, más técnicos, más delegados, más jugadores. Entonces, vamos a hablar un poco más profundamente. Cuando me hablan del tema de droga, no se resuelve con un instituto aquí, allá y más allá donde no ha tenido resultados, sobre todo en Carmelo, sino que esto es la realidad para combatir algunos males de la sociedad. ¿Está? Bueno, pero esto daría lugar a una conversación más profunda. Pero lo que es el fútbol, lo que mueve, es decir, las canchas llenas, la atención que se sigue a través de la televisión, de la radio, bueno, eso ha sido histórico. Lamentablemente en el debe, para los que somos de Carmelo, Carmelo ha estado al margen de todo este movimiento, sobre todo en el tema de selecciones, y lamentablemente en el tema de clubes, solamente un equipo que va a ser uruguayo, que si vos me preguntás, es de los equipos que mejor ha hecho las cosas en los últimos años. No por nada es y mirá que no soy de uruguayo, nunca lo fui, pero es el equipo que por algo siempre ha salido campeón, es el que más torneos locales tiene. Bueno. Pero pasando a otro tema, este fin de semana, luego de la derrota de Nacional con Defensor, ¿sí?, se produjo bueno, lo sacaron a Jadson Viera. Si recordemos que Cerro Largo le ganó 3-1 a Deportivo Maldonado, Defensor le ganó 2-1, le ganó muy bien a Nacional 2-1, Racing le ganó 1-0 a Liverpool, uno de los candidatos. Montevideo City Torque le ganó 2-1 a Central. Después Wander en un partidazo le ganó 2-1 a Danubio. Wander que jugó bien. No tiene grandes figuras Wander, pero que lo pudo haber liquidado en 3 o 4 contragolpes tranquilamente. Es decir, estuvo sufriendo hasta lo último porque iban 2-1. Pero Wander yo creo que fue superior a Danubio. Peñarol le ganó claramente a Cerro 3-1. Juventud que va a jugar un torneo internacional, la Copa Sudamericana, perdió 1-0 con Albion, y Progreso perdió 1-0 con Boston River. Y mira cómo está el campeonato uruguayo actualmente. Racing 16 puntos, Peñarol 16, Montevideo City Torque 14, Deportivo Maldonado 13. Después Liverpool, Danubio, Defensor y Wander con 11. Central con 10 y Nacional con 10. Es decir, por diferencia de goles, Nacional en este momento está 10º. Pero ganás 2 partidos y te pones a tiro. Claro. Y ganás 2 partidos y resulta que terminás siendo primero y capaz que lejos. Claro. Está todo muy parejo. Está todo muy parejito ahí. Y eso que hay un equipo como Racing, que obviamente el presupuesto que ha de tener Racing en comparación con Peñarol y Nacional ha de ser el 20% de lo que manejan Peñarol y Nacional, con suerte. Y sin embargo, porque así es nuestro fútbol. Es decir, más o menos trabajar seriamente, más o menos estar tácticamente adecuado, tener un buen arquero, una buena pareja de un buen número 5 y un buen delantero, y eso te permite acá en Uruguay y en el fútbol uruguayo históricamente de tener las expectativas de poder pelear en un campeonato o de estar de mitad de tabla para arriba. Pero bueno, a mí me preguntan si es sorpresa. Bueno, uno tendría que hacer un poco de historia. Nacional estamos hablando de la directiva. Si yo fuera hincha de Nacional, lo primero que pediría es que se vaya Persman. Punto. Persman, querido, andate. Capaz que eras bueno en Aguada, pero acá no. Esto no es un cuadro de básquetbol. Las cosas no se arreglan baboseando. Yo qué sé, digo. Porque el primer desacierto grande que comete Persman, porque parece que los demás, es decir, el presidente está pintado. Ahora salió a hablar, pero parece que no existe el presidente de Nacional. Y los demás directivos tampoco. Parece que van y dicen, amén, Persman, lo que vos digas está bien. No, viejo, es Nacional. Es Nacional.
Si es horrible en una directiva o en una asociación que ocurra eso, más en un equipo grande como Nacional. A Lasarte lo sacaron porque no era del agrado de Persman. Y fue a buscar a Baba. Y resulta que el Diente López se paró. Lo estaba leyendo hace un rato porque fue en las declaraciones de un dirigente que se llama Saúl, uno de los dirigentes, vamos a decir, históricos de Nacional, o por lo menos muy conocido en los últimos años, que dijo que el año pasado fueron a buscar a Baba, que era la opción 1 luego de que se fue Lasarte. Y el Diente López dijo, no, si viene Baba yo no juego. A ver, en un club como Nacional no lo hizo Maradona, no lo hizo Messi, no lo hizo Ronaldo. Y el Diente López le va a decir a Nacional, decir, no, si viene Baba yo no juego. Pará. ¿Y dónde está la directiva? ¿Y por qué Persman aceptó eso? Ahí fue que fueron a buscar la opción B, que era Peirano. Un técnico que le había ido bien en Colombia, con poca experiencia acá en el Uruguay. Yo creo que en general anduvo bien, con un plantel que tuvo que haber dado mucho más. La gran falencia, lo he dicho varias veces, al lesionarse Carneiro. La delantera que te quedaba reducida a el Diente López y a Petit. Y ya sabemos lo que pasó. Un fracaso total en la Copa Libertadores, un desastre en el Apertura. Bueno, también en el intermedio, que sale campeón Peñarol. Bueno, empiezan a revertir cuando empiezan a acomodar un poco más el plantel, que traen a Maxi Gómez. ¿Está? A pesar de que se le fue a un Villalba y Recoba, pero trajeron a Juan Cruz de los Santos. Más o menos Peirano empezó a armar un equipo. E inesperadamente, vaya a saber por qué, cómo se levantó Persman, dijo, no, ya no lo banco a Peirano porque no me hizo caso, voy a poner a Jason Viera. Jason Viera sale campeón del uruguayo. Es decir, basado en un sistema que se puede discutir si está bien o está mal, pero en un sistema donde el campeón uruguayo o el ganador de la tabla anual tiene ciertas preferencias por su regularidad para jugar las finales del campeonato uruguayo. Y así es que en una jugada aislada, donde en los dos partidos había jugado mejor Peñarol, vamos a decirlo, y no es porque sea de Peñarol, estamos hablando objetivamente, Peñarol queda medio desarmado y Évere convierte el gol y sale campeón. Punto. ¡Ta! Pero era un partido que estaba para cualquiera de los dos, y yo creo que con una leve ventaja de Peñarol por su juego que había demostrado en los dos partidos. Y dicen, bueno, Jason Viera era casi Guardiola, Jürgen Klopp, todo junto. Y ahora cayó en desgracia. ¿Y por qué? La verdad que lo que dijo Alex Salul hace un ratito, que lo leí, era adecuado. Decir, bueno, yo hubiese mantenido a Jason Viera toda la apertura. Y sí, tenés las Copas Libertadores ahí nomás. Pero esto no es un boliche que vos sacás y ponés. Hay personas, hay proyectos atrás. Y la verdad, la directiva de Nacional, un desastre. Bueno, ahora trajeron a Baba. Es decir, hicieron lo que pensaban hacer hace un año atrás. Y yo no estoy... Es decir, Baba por algo es de los pocos técnicos uruguayos que se están destacando a nivel internacional. Tuvo buenos resultados en México, buenos resultados en Paraguay. Es un técnico de referencia dentro de todo, entre los técnicos uruguayos, junto con Pesolano, con Almada. Es decir, de la nueva camada son los técnicos que más o menos vos ves que están actuando en el exterior con buen suceso. Y bueno, venir a un equipo grande tiene que ser algo, un honor para... Bueno, el otro que tengo que incluir ahí es el Cacique Medina, pero que está en Estudiante. Y bueno, y la vigencia de Fossati. Pero fíjate vos una cosa que digo, bueno, hicieron lo que pensaban hacer hace un año. Pero se ve que le dijeron al Diente López, bueno, querido, bancátela. Traemos a Baba y chau. Bueno, parece que hubo conversaciones, se ve que alimaron sus diferencias, algo que hubiesen tenido que haber promovido hace un año. Bueno. Y entonces, vos decís, con vistas a la Copa Libertadores, bueno, ahora lo vamos a analizar. Nacional tiene una oportunidad bárbara, si hace más o menos bien las cosas, para pasar de, es decir, ganar la fase de grupos o por lo menos salir segundo. Pero no como el año pasado, que quedó último de los últimos.
que ni siquiera tuvo la chance de ir a Copa Sudamericana. Y vos me decís, ¿es culpa de los jugadores? Y sí, porque juegan. ¿Es culpa del técnico? En parte sí. Pero fundamentalmente fue un horror de la directiva de Nacional. Porque lamentablemente a mí me da la sensación, lo hablo Carlos Chargoña, un ciudadano común y corriente que ve fútbol, a mí me da la sensación que el plantel no lo arman los técnicos, ni siquiera la directiva de Nacional, sino lo arma el vicepresidente de Nacional. Y eso no está bueno. No está bueno. Porque vamos a hablar claro, a Silvera, que yo no voy a desconocer lo que es Silvera, porque fue un número nuevo referente de Peñarol, por algo fue titular y fue un jugador fundamental en la campaña del 2024. Pero ahí lo fue a buscar no por las dotes futbolísticas, porque Silvera tenía otras chances. Bueno, claro, pero te ofrecen Nacional. Fue básicamente para babosear al rival, para babosear a Peñarol. Vos no podés dirigir un club pensando en babosear al otro. Eso queda para el básquetbol de Montevideo, si querés, porque eso es mucha costumbre de eso, sobre todo Aguada. ¿Está? Que uno ve a veces, digo, pero... porque se creen que son, no sé, los Glover Trotter. Pará. Un cuadro de básquetbol de acá de Montevideo, que vos le preguntás a Aguada, a la gente común y corriente, y no sabe qué es Aguada. Pero eso queda para Montevideo. Pero dirigir un club pensando en babosear al rival, y te traigo a Silvera y mirá que te meto el... No. Ojo. Y no estoy discutiendo a Silvera, sino estoy diciendo las razones profundas. Bueno. Así que bueno, yo creo que Baba es un muy buen técnico. Creo que Nacional tiene relativamente poco tiempo para preparar el equipo pensando en la Copa Libertadores. Lamentablemente, por ejemplo, Silvera está lesionado. Estaba leyendo que el Diente López también está lesionado. Baba anunció que su sistema de juego es 4-2-3-1. Yo creo que se adapta bien al material que dispone Nacional. Obviamente que yo creo que hay un equipo titular, básicamente, que lo podrás modificar un poco, pero básicamente es eso. Y yo creo que, por ejemplo, Nacional está en condiciones de tener una buena Copa Libertadores, no lo desastroso que fue el año pasado. Han cambiado algunos jugadores, sobre todo en ofensiva. Pero bueno, yo les voy a decir que Nacional con Baba debuta hoy con Cerro Largo a las 20:30. Estaría bueno ver un poco, le invito a la gente para que vea, a ver cómo evoluciona Nacional con Baba, qué ideas trata de transmitir. Por otro lado, Racing va a jugar con Progreso el jueves a las 13 horas. Danubio Defensor, creo que es un partidazo, el jueves a las 16 horas. Y Peñarol va a jugar con Boston River mañana miércoles a las 20:30. De acuerdo a la tabla de posiciones que yo comenté, bueno, hay dos partidos que son interesantes para ver el fin de semana. El 28 de marzo, el sábado, Montevideo City Torque con Nacional, más que nada para seguir viendo cómo evoluciona Nacional con vista a la Copa Libertadores. Y el domingo podría ser la posibilidad de ver a los dos que van punteros en el campeonato Apertura, Peñarol y Racing. Si Racing le gana a Progreso, que juega el jueves a las 13 horas, qué lindo horario para jugar al fútbol, a las 13 horas. Sí. Che, los ravioles, el asadito, la milanesa. Bueno. Va con la milanesa en la garganta. Bueno, esas cosas del fútbol uruguayo que te llaman la atención. Bueno, pero si Racing le gana a Progreso y Peñarol le gana a Boston River, se van a enfrentar los punteros. Y ahora vamos a pasar a lo que es los campeonatos continentales. No voy a decir, es decir, la Copa Sudamericana, por ejemplo, tiene 8 grupos, donde en el grupo B se destaca Atlético Mineiro, donde está Juventud de las Piedras. En el grupo C se destaca Sao Paulo, y estoy nombrando un poco los que podrían ser candidatos, donde está Boston River. En el grupo D está Santos de Brasil, el histórico Santos de Brasil. En el grupo E yo creo que es un grupo digamos así complicado, porque es Racing y Botafogo.
Racing y Botafogo. Los dos, Botafogo que en este momento en el Brasileirao está en puesto de descenso, pero Botafogo que salió en el 2024 campeón de la Copa Libertadores, y ese mismo año Racing salió campeón de la Sudamericana, y cuando jugaron la Supercopa la ganó Racing. Así que va a ser un grupo interesante de ver. Gremio en el grupo F, donde está Montevideo City Torque. Después en el grupo G va a estar Olimpia, y en el grupo H va a estar River. El River que ya no tiene a Gallardo, que tiene a Coudet, y que bueno, de alguna manera ha ido mejorando. En este grupo de River también está el Bragantino, donde está entre otros uruguayos Ignacio Sosa, que fue, no digo el mejor jugador, pero de los 3 mejores jugadores que tuvo el campeonato uruguayo y que tuvieron los equipos uruguayos a nivel internacional. Y que las cosas increíbles, fue vendido en 4 millones, no llegó a 4 millones de dólares, ¿no? Bueno, barato para el... barato si uno lo compara con cómo se vendió Petit, que fue en 6 millones de dólares. ¿Tá? Hay algo que no cuaja. Pero hay una cosa que lo pensé a partir de lo que dijo Aguirre en cuanto a la Copa Libertadores y los desplazamientos. Juventud va a tener que ir a Belo Horizonte, relativamente cercano. Va a tener que ir a Cusco para jugar contra Cienciano. Es decir, que va a tener que ir a Lima y de ahí va a tener que ir a Cusco, que está a 3.400 metros, complicado para Juventud de las Piedras, y a Puerto Cabello. ¿Tá? Tiene que jugar frente a Deportivo Puerto Cabello, que es una ciudad de 180.000 habitantes y que está a 209 kilómetros de Caracas. Yo estuve buscando, bueno, una de las opciones que hay para que Juventud se desplace hasta Caracas, hasta Puerto Cabello, que es uno de los principales puertos de Venezuela, es ir en ómnibus. Así que el tema de desplazamiento es complicado para Juventud de las Piedras. Boston River, bueno, la tiene un poco más sencillo porque tiene que ir a Sao Paulo, 2 horas de viaje. Bogotá se toma el Avianca, 6 horas de viaje, 6 horas y media. Y Rancagua, porque juega contra O'Higgins, que está en el sur de Santiago, está a 88 kilómetros. Así que el desplazamiento de Boston River es bastante accesible, en el sentido de que tiene que ir a Sao Paulo, Bogotá y Santiago de Chile. Es decir, que la logística no es tan importante. A veces estas cosas inciden. Acuérdense una vuelta que Nacional estaba jugando los cuartos de final, los octavos de final, y tuvo que ir a enfrentar, creo que Independiente del Valle. En ese momento jugaba en la ciudad de Independiente del Valle, y tuvo que agarrar un ómnibus, y tuvo casi como 6 horas recorriendo las montañas. Voy a decir, pero te caíste, bajaste en Quito, pero después tenía como 6 horas de viaje. Y bueno, y Montevideo City Torque, que está en el grupo de Gremio, Palestino y Deportivo Riestra. Deportivo Riestra, vos sabés dónde está Deportivo Riestra, es de Buenos Aires. Está el estadio de San Lorenzo, que es una cosa impresionante. Y vos en las imágenes, si ponés atención, allá a lo lejos, entre las 2 tribunas, ves un estadio muy chiquito, una cancha, es la de Deportivo Riestra. O a veces cuando pasan partidos de Deportivo Riestra, vos ves a lo lejos un gran estadio de la cancha de San Lorenzo. Bueno, Deportivo Riestra. Entonces Montevideo City Torque va a tener que ir a Porto Alegre, Santiago de Chile y Buenos Aires. La verdad que en cuanto a desplazamiento, el que mayor le... Y yo creo que en cuanto al grupo en sí, yo creo que el que salió más favorecido es Montevideo City Torque. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la Copa Libertadores. Vamos arriba. El primer grupo es Flamengo, Estudiantes, Cusco, de la ciudad de Cusco, y el DIM. El DIM que fue el que le ganó a Juventud para poder pasar a la fase de grupos, y lo mandó a Juventud a la Copa Sudamericana. Yo creo que es un grupo muy accesible para Flamengo y para Estudiantes. Y el grupo B, ahí viene lo lindo: Nacional, Universitario de Perú, Coquimbo Unido y Deportivo Tolima. Deportes Tolima. A simple vista parece... Mirá, yo había hecho, ¿te acordás que la semana pasada yo dije, bueno, nos encomendamos a todos los santos, el que cree y el que no cree también? Bueno, a Nacional le vino pintado, ¿está? Es decir, de los candidatos que yo decía que me gustaría que me tocaran,
a equipos uruguayos y en particular a Peñarol, a Nacional le salió Universitario, Coquimbo Unido y Deportes Tolima. Y lo bueno para Nacional es que tiene que ir a Lima, 6 horas de viaje, tranquilón. A Coquimbo, en el norte de Chile, está a 400 kilómetros de Santiago. Tiene 257.000 habitantes, es decir que probablemente Nacional llegue a Santiago y se tome un avión para Coquimbo. Yo creo que si bien es el campeón chileno, yo creo que es un equipo accesible, lo mismo que Universitario. Si uno más o menos ha seguido el fútbol chileno y el fútbol peruano, yo creo que más allá del bombo que hacen las respectivas prensas, yo creo que Nacional está perfectamente en condiciones de enfrentarlo sin problemas y sacar incluso resultados positivos de visitante. Y después el otro es Deportes Tolima. Deportes Tolima que tuvo una llave complicada con Deportivo Táchira, el club que dirige el Chino Recoba de Venezuela, donde fue muy parejo y donde, yo qué sé, Deportes Tolima no demostró ser un equipo, ni siquiera jugando de local, un equipo inexpugnable. Es decir, tiene buen juego, con jugadores rápidos. Pero yo creo que si Nacional hace más o menos las cosas bien, yo creo que los 9 puntos en casa lo tiene que obtener sin ningún problema. Tiene que jugar bien, obviamente. Y yo creo que de visitante y podría arrancar unos cuantos puntitos. Deportes Tolima, que está ubicada en la ciudad de Ibagué, en el norte de Colombia, en la cordillera de los Andes prácticamente, tiene una altitud de 1.300 metros, no es tanto, está como en un valle, y está a 201 kilómetros de Bogotá, así que probablemente por la zona, es decir, probablemente tengan que llegar a Bogotá y después de 6 horas y pico de avión y marchar para Ibagué también en avión. Pero yo creo que Nacional, desde el punto de vista futbolístico, es decir, haciendo las cosas bien, ¿no? Es decir, partiendo de lo que plantea Baba, y bueno, la defensa la tenés, Ancheta o Pintado, Coates, Rogel y Cándido. El doble 5, Boggio y Lucas Rodríguez. Los extremos, Juan Cruz de los Santos, creo que de cajón. Y el otro, para mí, en estos momentos, Barcio, si no llevar a Juan de Dios Pintado como extremo y poner a Ancheta de lateral. Y bueno, y ahí empezaría, bueno, Maxi Gómez, ni que hablar. Y quedaría ese otro puesto. Yo no lo veo a Verón Lupi, no me ha llenado el ojo. Y yo no sé si de acuerdo a ese esquema no tendrían que empezar jugando Lodeiro. O si no, tirar un poco más atrás Silvera y que juegue Silvera. Yo creo que en ese esquema capaz que para Baba el 10 o segunda punta o ese enganche que aparece en ese esquema sería el Diente López. Pero yo me la jugaría más por Lodeiro. Pero ese es el equipo más o menos cantado. No va a hacer grandes modificaciones. Fíjate vos que Jason Viera se la jugó por Martínez, Dos Santos, todos juveniles. Pero creo que en la Copa Libertadores, salvo que estos muchachos demuestren una cosa fuera de lo común, que hasta ahora han mostrado que son buenos jugadores, pero no te van a cambiar la cara del equipo, yo creo que es el equipo adecuado. Después la otra serie es Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira y Independiente Rivadavia de Mendoza, Boca, Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona, y después Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fe y Platense. Obviamente que para Peñarol el rival a ganar es justamente Corinthians, un equipo que anda bien, que tiene a Depay, que es holandés, que está jugando bien, y es un equipo brasileño. Siempre nos ha costado con los equipos brasileños. Sí. Tienen mucha potencia económica además. Y bueno, y el grupo lo tenés que salir a pelear con Independiente Santa Fe, un equipo colombiano de Bogotá, que yo creo que es perfectamente ganable, sobre todo de local, y podés ir a rescatar algún punto de visitante. Y Platense no es el Platense de hace un año cuando salió campeón del torneo de apertura en la Argentina. Hoy por hoy es un equipo de mitad de tabla y no tienen los mismos directores técnicos que salieron campeones.
Y en cuanto a desplazamiento, bueno, tenés a San Pablo, tenés a Bogotá y tenés a Buenos Aires. Desde ese punto de vista también Peñarol le salió bien la cosa. No tenés grandes desplazamientos, no tenés que moverte tanto. El que más de los equipos uruguayos, el que salió más perjudicado en cuanto a desplazamiento fue Juventud. Entonces, yo creo que en estos momentos Peñarol ya tiene, capaz que lo cambia, pero tiene clarísimo el esquema, Diego Aguirre, 3 en el fondo, tiene el problema de Nahuel Herrera que fue operado recientemente, fue operado en Madrid, del hombro, pero tiene a Gularte, tiene a Lemos, vamos a ver cómo funciona, Ferreira, que ha jugado bien y está poniendo a Olivera como el tercer zaguero. Después está claro, yo creo que va a ir con el Indio Rodríguez, Trindade, Remedi, que está haciendo un muy buen campeonato, y puede ser un Pierres, puede desplazar al Indio Fernández al medio y poner a Escobar, que también le ha dado buenos frutos y se ve que es un jugador que le gusta a Aguirre. Y en el lateral volante para mí va a ser Toñi por encima del Axal, y después dejarlo libre a Leo Fernández y Arezzo, que ahí se muevan, no darle obligación de marca a Leo Fernández, que Arezzo las pelee todas y cuando te cansaste lo pongo a Batista. Yo creo que más o menos ese es el esquema de Aguirre, y yo creo que hasta ahora en los partidos que ha jugado le ha dado buenos resultados. Vamos a ver, pero yo creo que Peñarol también está, no te digo primero, pero está en condiciones de pasar perfectamente de grupo. Yo creo que hoy por hoy, capaz que, es decir, la negación de la teoría es la praxis, y capaz que después en las que duelen, Independiente de Santa Fe nos pega un baile y Platense también, pero en principio yo creo que Peñarol le puede pelear a Corinthians y puede tener muy buenos resultados contra Independiente Santa Fe y Platense. No digo que ya la serie está ganada y que vamos a clasificar, pero tanto los dos equipos uruguayos están en inmejorables condiciones para pasar de grupo, y eso te permite después ir al toma y daca, es decir, al ida y vuelta, que eso empieza otro campeonato, siempre como decía Tavares. La cosa es pasar la fase de grupo y después ver qué pasa. Después Palmeiras, Cerro Porteño, Junior y Sporting Cristal. Creo que Palmeiras no va a tener inconveniente. Liga Deportiva de Quito, Lanús, Always Ready, que el gran problema de Always Ready no es lo que juega, sino que tenés que ir a jugar al alto con 4.200 metros de altura. Y Mirasol, que fue la sorpresa del Brasileirao del año pasado. Y te queda Independiente del Valle, Libertad de Paraguay, Rosario Central con Di María y Universidad Central. Yo creo que hay candidatos, obviamente, que creo que no van a tener problema en pasar, como Flamengo, Fluminense, Boca, Cruzeiro, Peñarol y Corinthians, espero, Nacional, creo, Palmeiras, Liga de Quito, Independiente del Valle, Lanús tal vez también. Yo creo que no hay un grupo de la muerte que se pueda decir. Así que, y yo creo que el Nacional, de acuerdo al grupo que le tocó, yo creo que está... puede ir bien entonces a Nacional. Le puede ir bien entonces. Sí, obviamente. Es decir, mira que el grupo del año pasado no era tan malo. Lo que pasa es que el Nacional hizo todo mal. Claro. Tenía buena defensa, un buen mediocampo, pero si vos arriba no tenés jugadores que te rindan, que más o menos generen algo, y eso que tenía Villalba y Recoba, que más o menos, es decir, incidían, sobre todo Recoba. Y vamos a hablar un poquito, no sé cuánto tiempo tengo. No, dale. Vamos, después vamos a hablar, si tengo tiempo, de la Champions. Pero vamos a hablar un poco de Uruguay, que juega el viernes contra Inglaterra a las 5 menos cuarto y el 31 de marzo contra Argelia a las 15:30. Ahora vamos a analizar un poco la lista, pero hay algunas ausencias que a mí, por ejemplo, ¿le llama la atención? Y la verdad que a esta altura del campeonato yo creo que ya están descartados, pero a mí realmente, por ejemplo, Torreira para mí tendría que estar, Arambarri tendría que estar, sobre todo por el presente de ambos, Merentiel por lo que es en Boca y está jugando bien, Luciano Rodríguez me llama la atención, que normalmente ha sido citado y resulta que ahora en estos últimos tiempos no. Bueno, Bentancur por lesión no va a estar, tampoco Salazar, a último momento anunciaron que no va a estar por lesión, pero me llama la atención que en esta nómina no esté el Mauriño,
un jugador que se está destacando en el Villarreal. Un jugador que te puede jugar de lateral como de zaguero central. Voy a decir, tenemos otro, sí. ¿Y no será para que la prensa no lo destroce de acá al Mundial? ¿No? Y yo creo que, pero esta es la última lista. Fíjate vos que citó 28 jugadores, te falta Bentancur. Es decir, que algunos de estos, es decir, 3 por lo menos no van a estar. Pero los arqueros yo creo que para mí no van a cambiar, son Rochet, Mele y Muslera. Y yo creo que es una cosa muy buena que esté Muslera. Después, los defensas, Josema y Bueno, Varela, José Luis Rodríguez, el Pumita Rodríguez, tampoco está en la lista Nández, también porque se está recuperando una lesión. Yo creo que Nández y Bentancur van a estar en la lista. Claro. Araujo, Cáceres, Olivera, Piquerés y Matías Viña. Y acá me llama la atención que esté citado Matías Viña. Matías Viña, que ha sido un jugador, digamos así, de los preferidos de Bielsa en todo este proceso, pero que después de la lesión que tuvo de ligamentos cruzados, le costó volver en Flamengo, jugó pocos partidos en Flamengo, ahora pasó a River. Gallardo lo había empezado a poner de lateral izquierdo, alguna vez lo corrió para el medio, jugando de zaguero, en algún partido, en algún tramo del partido, pero ahora con el Chacho Coudet evidentemente se ganó la titularidad Acuña, nada más y nada menos que campeón mundial. Entonces yo no sé si fue una buena decisión de Viña o del entorno de Viña o del representante traerlo a River. No sé, la verdad que no sé. Uno desde acá y sentadito en su casa mirando la televisión dice, y Matías Viña tuvo que haber ido a otro lugar, pero no a ver River, porque ahí a River tenés de lateral izquierdo a Acuña y en la defensa a Rivero, que es un jugador del club y que River quiere mostrarlo para el día de mañana poderlo vender. Y por otro lado también tenés a Pesela y tenés a Martínez Cuarta. La verdad que ojalá que me equivoque, pero bueno, esto es para mí personalmente es una sorpresa que hayan citado a Matías Viña. Después tenemos Ugarte y obviamente yo creo que va a ser titular Fonseca que poco a poco se ha ido afianzando, sobre todo a partir que pasa al Oviedo de España. Se ha ido afianzando en el fútbol español, pero también se ha ido afianzando como una persona como un jugador que normalmente es citado por Bielsa. Emiliano Martínez, un jugador que se ve que Bielsa le tiene mucha confianza, por más que no es titular, juega en el Palmeiras, a veces de titular, otras veces de suplente, pero siempre está, y siempre hace tiempo que está en la nómina de Bielsa. Bueno, Valverde, yo creo que hoy por hoy, de acuerdo al presente de Valverde, y ya te digo, pensando en que Valverde juega el 70% de lo que juega en el Real Madrid y todo lo que aporta en el Real Madrid, con que aporte el 70% en la selección uruguaya, y yo creo que tendría que ser Valverde y 10 más, sinceramente, ¿está? Hay que buscarle la ubicación adecuada, y yo creo que la ubicación adecuada es como en este momento lo está haciendo jugar Arbeloa y como lo hacía jugar Ancelotti, es decir, sin darle la responsabilidad de marca, pero tenerle, una vez que el equipo ataca, la responsabilidad de dejarlo medio libre sobre la banda derecha, y es donde Valverde ha desbordado por la derecha, ha incidido por el medio. La prueba está en los golazos que a veces ha hecho desde fuera del área, con cierto panorama. Eso muy pocas veces lo ha tenido en la selección uruguaya. Después de la Cruz, es una buena noticia, si bien De la Cruz no es titular en el Flamengo, pero está jugando, está entrando en muchos partidos, y yo creo que es una buena noticia porque en la primera etapa, esa donde la selección de Bielsa nos deslumbró, De la Cruz era un jugador muy importante dentro de ese esquema. Después tenemos a Pelistri, que menos mal que está volviendo a jugar en el Panathinaikos de Grecia, está jugando la Conference League. Yo creo que Pelistri, yo lo he dicho siempre, que juega mejor en la selección uruguaya de lo que ha demostrado en sus respectivos clubes, así que esa es la gran carta que tiene Pelistri. Facundo Torres, yo creo que ahora que pasó del Palmeiras al fútbol de Estados Unidos, un fútbol que le ha venido mejor a Facundo Torres que jugar en Brasil, pero es un extremo que no abundan, que capaz que en algún momento del partido o en algún partido nos puede dar algo que ni Maxi Araujo ni Pelistri, de acuerdo a lo que viene jugando, nos puede aportar.
Sanabria, otro jugador que cuando ha jugado en la selección uruguaya ha mostrado cosas interesantes. Otro extremo que nos falta, que tenemos dificultades. Araujo ya sabemos, los otros días se mandó un golazo en el triunfo del Sporting Lisboa contra el Bodo Glimt. Un jugador que a veces está jugando de lateral izquierdo y otras veces de lateral volante. Yo creo que Maxi Araujo es titular sin duda. Brian Rodríguez, que en la selección en general no ha rendido, pero en su equipo, el América, está rindiendo muy bien. Y después tenemos Canovio, menos mal, yo varias veces me has escuchado decir que Canovio tendría que estar. Y bueno, es un extremo que no tenemos mucho. Un extremo con gol, un extremo con rapidez, con velocidad. Fue el que tuvo la falta con Bielsa, sí. Y bueno, y de Arrascaeta. De los mejores jugadores del fútbol brasileño. No de ahora, no de este campeonato, sino de hace varios años. Así que por ese lado, por eso yo digo que si vos me preguntás a mí, yo haría un 4-4-2 rabioso. De Arrascaeta libre y Darwin Núñez libre. Y después los delanteros, Aguirre, Álvarez Martínez, Federico Viñas y Darwin. Álvarez Martínez, ¿fue una novedad Álvarez Martínez? Y yo creo que sí, de todas maneras está teniendo buen presente en su equipo. Bien. Pero tal vez con más tiempo en vista de un mundial, a mí hubiese gustado probar a Satriano, por ejemplo, también, que está teniendo muy buen presente en el Getafe. Pero ya te digo, si vos me preguntás, para mí los tres delanteros, es decir, los 3-9, para hablar de alguna manera de antes, y para mí tendrían que ser Darwin, Aguirre y Merentiel. ¿Está? Porque Merentiel está jugando bien en Boca, es goleador de Boca, pero no solamente eso, en el Mundial de Clubes fue casi el único jugador de Boca que se destacó. Acuérdense el gol que le hizo al Bayern Múnich. ¿Está? Eso marca calidad en un jugador que no le pesó jugar contra los grandes equipos, y eso puede ser importante en una selección. Así que ya te digo, hay algunos jugadores como Torreira, Granbarri, Merentiel, que para mí tendrían que estar en la nómina. Pero bueno, yo creo que el técnico es Bielsa, obviamente, y sabe mucho más que yo, obviamente, pero uno lo dice como aficionado. Después el martes que viene yo te voy a dar los 26 que yo tengo. Bueno, cómo no, bien. Me dio un poco de bronca que, por ejemplo, Olveira fuera citado por la selección paraguaya, no porque no se lo merezca, sino porque en un puesto que no tenemos, muchos arqueros, es decir, teniendo un arquero ahí a 2 horas y media de viaje, preferimos dejarlo por el camino y que lo agarre la selección paraguaya y no tenerlo en cuenta nosotros. Pero bueno, las razones de Bielsa las tendrá. Pero yo creo que los arqueros están clarísimos, Rochet, Mele y Muslera, y habría que ver el presente de ambos. Pero en este momento yo me inclinaría más porque el titular fuera Muslera que Rochet. De todas maneras, más que estos dos partidos, más que ver qué jugadores tenemos, yo creo que Uruguay tiene la necesidad internamente de cambiar la imagen que tuvo en los últimos partidos amistosos, donde perdió estrepitosamente con Estados Unidos, frente a una selección de Inglaterra que obviamente es de las mejores del mundo. Bien. ¿Ah? No, está bien que juguemos con la Inglaterra, porque ahí vamos a por lo menos tener una idea de cuál es nuestro potencial con vista al mundial, y eso le va a permitir al técnico evaluar el rendimiento de cada uno de los jugadores. El técnico Tuchel, un muy buen técnico, que dirigió al Chelsea, al PSG, al Bayern Múnich y otros equipos más, citó 35 jugadores. El arquero titular es Pickford, del Everton de Inglaterra, en una Premier que normalmente prefiere los principales equipos prefieren confiar los 3 palos a arqueros extranjeros y no a los propios. Por eso Pickford se ha quedado en el Everton, que es un equipo que deambula en mitad de tabla para abajo. Pero después tiene jugadores como Gueye, que es uno de los centrales del Manchester City, Harry Maguire, histórico jugador de la selección inglesa en el Manchester United, Stone, también jugador titular del Manchester City,
Y después han citado a Tuchel ha citado a un jugador que ha tenido buenos rendimientos, Tomari, del Milan. La selección inglesa, lo que llama la atención en esta selección es que no hayan citado a Alexander Arnold, que es el lateral derecho del Real Madrid, un muy buen jugador, que no solamente marca, sino se proyecta bien, tira muy bien los tiros libres y los corners. Es una cosa llamativa, pero yo creo que estando Alexander Arnold en la selección inglesa tendría que ser titular. Pero después, mirá vos, tenés a Bellingham del Real Madrid, Sí. tenés a Declan Rice en el Arsenal. ¡Pua! Imponente lo que juega. Maino, que le ganó la titularidad junto con Casemiro a Ugarte en el Manchester United, está jugando muy bien. Es un jugador más que nada que juega de 5, es un poco el balance del Manchester United, es un buen jugador. Ahí viene un tema de preferencia, no es porque Ugarte estuviera jugando mal, pero ahí empiezan un poco las preferencias y cómo se adaptan al complemento con su compañero de doble 5. Y Maino es titular en la selección inglesa. Pero adelante tenés a ese del Arsenal, Foden del Manchester City, muy buen jugador, Harry Kane, nada más y nada menos del Bayern Múnich, Cole Palmer, me encanta, del Chelsea, un jugador que no solamente juega bien, hace goles, es decir, tiene buen tiro de media distancia, sino cuando tiene que marcar, marca, y marca a cara de perro. Acuérdense de la final de la final del Campeonato Mundial de Clubes, donde el Chelsea le gana al PSG. Marcus Rashford, que está jugando en el Barcelona, a veces juega, otras veces no, pero es un jugador importante que ha sido para la selección inglesa. Saka del Arsenal, también titular. Es decir que si vos me preguntás qué jugadores te gustan de Inglaterra, y Declan Rice, Cole Palmer y Harry Kane, y a partir de ahí que Inglaterra se mueva. Espero que con nosotros no se mueva mucho, pero es un lindo partido como para verlo, sufrirlo, porque si sos hincha de Uruguay, sufrirlo, pero tener la esperanza de que Uruguay puede sacar un buen resultado. Pero aparte de eso hay partidos por otro cupo bueno, me quedó hablar de Argelia. Yo creo que Argelia es una de las mejores selecciones de África. ¿Ah, sí? Sí. Y esto no es por ahora, sino históricamente, con muchos jugadores jugando en el fútbol europeo. Esto entre paréntesis, vos viste que hace poco salió la noticia que si bien Senegal había salido campeón de la Copa Africana, Sí. Marruecos protestó el partido porque entendía que Senegal se había retirado indebidamente del campo de juego por unos problemas que había ido a raíz del cobro de un penal. Y en este momento el tribunal de la Copa Africana le decidió darle el título a Marruecos. Y Senegal va a apelar al TAS por entender que eso es indebido. Esto entre paréntesis. Pero Argelia tuvo una buena Copa Africana y hizo una selección referente. Ojalá que también tengamos un buen resultado. Como siempre pasa, viste, más allá de los equipos europeos o americanos, a veces los equipos africanos son una incógnita, y tal vez algún equipo de Asia también son una incógnita de cómo pueden funcionar, sobre todo en el mundial. Pero a su vez están las eliminatorias por los últimos cupos, y el 26 de marzo y el 31 de marzo se van a jugar el repechaje europeo, y el 27 de marzo Bolivia juega contra Surinam, nada más y nada menos, a las 19 horas. Y la otra semifinal, podría decir, Nueva Caledonia contra Jamaica, el 27 de marzo también a las 12 horas. Los ganadores de estos dos partidos van a jugar contra Irak y contra el Congo, que son, y bueno, y a partir de ahí se van a determinar los dos cupos de este grupo de países para integrar la Copa Mundial. Bien. En el caso de Europa, bueno, yo la otra vuelta di el listado, van a clasificar 8 en total, así que bueno, va a ser un fin de semana interesante para ver cómo funciona el
el mundial y Muy qué bien, equipo se... sí, claro. Que obviamente la gran incógnita no es ni Bolivia ni Surinam, es a ver si Italia clasifica al Puede mundial. clasificar, claro. Yo ahora no di la nómina, más allá de Donnarumma, que es el arquero del Manchester City, que fue campeón con el PSG, la Copa, la Champions, pero después vos mirás los jugadores de Italia, no tiene esos grandes jugadores que tenía antes. No tiene a un Antonioni o a Bettega o a Paolo Rossi, claro. del Mundial 82. No tiene a otros jugadores que lo llevó ni en defensa ni en ataque. La verdad que, es decir, muy alejada de esa selección de 2014 donde Uruguay le ganó por 1-0. ¿Te acordás que todos festejamos con ese gol de Godín? Que casi nos moríamos. Bueno, es decir, muy alejado. Es decir, vos no ves jugadores de calidad o jugadores que marquen la diferencia. Y eso marca un poco lo que es la liga italiana. Hace poco Capello lo decía. Es decir, ve un descenso en cuanto a la calidad del fútbol italiano en relación a la liga española y en relación a la Premier. Y eso ha repercutido en que también los grandes jugadores no van a la liga italiana, ¿ah? Sino que prefieren España o la Premier o Alemania. Hasta no hace muchos años la liga italiana era lo primero que se hablaba. Lo top. Y hoy por hoy, y aparte si vos ves algún partido de la liga italiana, no te genera mucho porque no ves grandes jugadores. Es decir, los grandes jugadores hoy por hoy no están en la liga italiana. Pero bueno, tenemos la esperanza de que Italia participe en el mundial. No sé cómo andamos de tiempo. Ya estamos. Bueno, ya estamos. Lo último que voy a decir es para solamente a los fines informativos. A ver, ¿qué hay para mirar? No, para mirar temas selecciones, que yo ya lo dije. Hay, por ejemplo, Argentina va a jugar contra Mauritania. Es decir, hay mucha crítica en la Argentina porque, bueno, al no salir la finalísima y otro partido que tenía para jugar en Europa, optó por jugar contra Mauritania y contra Zambia. Bien. La semana que viene le digo dónde están ubicados y la población que tiene y todo eso. Bueno, pero lo último, UEFA Europa League, que este año hemos hablado poco. Sí. Van a jugar los cuartos de final Braga y Betis de España, Friburgo de Alemania contra el Celta de Vigo con una gran actuación en la clasificación de vecino, el Porto contra el Nottingham Forest, que los otros días le dio una paliza al Tottenham en la Premier 3-0, y el Tottenham está en el puesto 17. Los que descienden son 18, 19 y 20. Pero el Nottingham Forest anda en el puesto 15, 16 por ahí. Es decir, y está ahora jugando la Europa League. Y Bolonia contra el Aston Villa. Yo creo que el gran candidato para ganar la Europa League es el Aston Villa. Está peleando, está entre los primeros puestos de la Premier. Tiene muy buen equipo. Y yo creo que es el rival a ganar para evitarle que se pueda quedar. Los demás son... En el Braga juega Salazar. Los demás equipos están ahí. Pero yo creo que el equipo superior es Aston Villa. Y después tendremos que brevemente hablar de la Champions. El Barcelona le ganó 7-2 a Newcastle, una paliza. El Liverpool le ganó 4-0 al Galatasaray. El Galatasaray tuvo un buen primer tiempo, pero se fue quedando y no logró mantener la ventaja de 1-0 en la ida. Bayern Múnich le ganó 4-1 al Atalanta, jugó caminando. El Tottenham, que jugó contra el Atlético Madrid. El Tottenham, que yo te decía recién, un desastre el Tottenham, pero logró ganarle 3-2 al Atlético de Madrid. Epa. Pero yo creo que el Atlético de Madrid jugó a media máquina. Manchester City perdió contra el Real Madrid de local, gran partido de Valverde, nuevamente. Arsenal le ganó 2-1 al Bayern Leverkusen, el Arsenal, que es uno de los candidatos. El Real Madrid ganó los dos partidos, ganó el de ida y el de vuelta. El de ida y de vuelta, sí, fíjate vos que se clasificó con un global de 5-1. El Bayern Múnich se clasificó con un global de 10-2 respecto al Atalanta. Bueno, el Barcelona, el Newcastle con un global de 8-3. Después el Chelsea nuevamente perdió de local contra el PSG. No estamos hablando hace 3 o 4 años.
el Chelsea, más o menos con los mismos jugadores, nada más que dirigido por Maresca, le ganó la final del Campeonato Mundial de Clubes al PSG. Y ahora el PSG le dio una paliza que ni te cuento. En un global de 8-2. Volvió a perder 3-0 de local el Chelsea frente al PSG. Yo no te digo que es el gran candidato del PSG, pero es una cosa que es para tenerlo en cuenta. Y el Sporting de Lisboa, con un partidazo de Maxi Araujo, le ganó 5-0. Revirtió el 3-0 de la ida y ganó 5-0 y se clasificó con un global de 5-3. Y hay que tener en cuenta esto. El 8 de abril, a las 4 de la tarde, PSG-Liverpool. Está todo dicho. Un Liverpool Partidazo. que anda de mal, es un partidazo por lo que es el Liverpool, pero es un equipo que anda de mal en peor. Equitique, ese que trajeron para reemplazar a Darwin Núñez, un desastre. El otro día sí, pero mira que hizo un gol. No, vos lo ves, hay una diferencia sustancial en cuanto a la delantera que tenía el Liverpool el año pasado. Ahora Real Madrid contra el Bayern Múnich, esto es como una final adelantada. Sí, claro. En este momento yo creo que son dos de los mejores equipos que hay. El Real Madrid está jugando muy bien con un Valverde su delante, y por otro lado el Bayern Múnich, que tiene muy buenos equipos, liderado por Harry Kane. Barcelona contra el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone dirá, pero otra vez me tocó el Barcelona, pero ¿por qué? ¿Qué castigo? Bueno, pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene algunas armas como para oponerse al Barcelona. Y Arsenal contra el Sporting de Lisboa. Ahí sí yo creo que de todos los cruces este es un poco el más desparejo, sobre todo por el presente del Arsenal. Pero esto es fútbol. Como decía la otra vuelta yo creo que era Ruggeri, son 11 contra 11. Y como decía el Obdulio Varela, el gran capitán, y que comience la función. Y cuando hay 11 hombres contra 11 hombres, y en fútbol puede pasar cualquier cosa, no ocurre lo mismo contra otros en otras disciplinas. Así que bueno, traté de dar un pantallazo de todo, pero bueno, una hora y 10 de fútbol al mango así, pero con una esperanza para los equipos uruguayos de que se tenga una buena Copa Libertadores, y la esperanza es que la selección uruguaya tenga un buen rendimiento frente a Inglaterra y frente a Argelia, que nos hagan avisorar cierta expectativa aventurosa en el mundial que se nos avecina. Así que bueno, que tengan buena semana para los que trabajan, sobre todo, que tengan una buena semana, que pasen una semana tranquila. Para mí como jubilado y a los muchos jubilados, que miren mucho fútbol, y obviamente si quieren mirar el Tenfield, Netflix, les recomiendo Hasta que la plata no se pare, que es una comedia colombiana que es para pasar el rato. Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Nos vemos, que pases lindo.